Civiles palestinos en la Franja de Gaza siguen siendo objetivo de ataques criminales del régimen israelí. Los menores de edad siguen siendo los más afectados. Las fuerzas de seguridad del régimen de Francia responden con porras a una manifestación antiestatal pacífica en la localidad de Dunkerque. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro recibe al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez Gómez. Ambos enfatizan en la importancia de aumentar la cooperación bilateral. Bienvenidos todos a una nueva edición de Hispan TV Noticias. Les saluda Carlos Alonso. Tenemos mucho para contarles y por supuesto mucho que ustedes tienen que saber. Así que rápidamente comenzamos. Quinto día de enfrentamiento entre la ocupación y la resistencia. 35 mártires, entre ellos 6 altos cargos de la yihad islámica y más de 150 heridos es el saldo lamentable hasta ahora. Nuevas agresiones israelíes llevadas a cabo por la aviación de la ocupación israelí a través de los intensos ataques sobre viviendas y propiedades civiles en la Franja de Gaza. Decenas de heridos llegan sucesivamente al hospital de Al-Shifa, gravemente heridos y afirmando que la ocupación ataca deliberadamente a los civiles en las zonas residenciales de la Franja. Yo estaba en mi casa con mis hijos y mi mujer y de repente escuchamos el sonido de bombas en nuestra casa. No sé qué pasó después, solo sé que nos llevaron al hospital y allí me enteré de que mi hijo había muerto. Yo estoy en una situación muy difícil ya que mi cuerpo está quemado completamente y mi pierna está rota. Estaba en mi casa y de repente cayó por el techo un misil en el cuarto donde yo estaba. Gracias a Dios que mis hijos no estaban en el mismo cuarto, si no hubiesen muerto todos. La continua agresión no se quedó sin respuesta de la resistencia palestina, la cual continuó bombardeando asentamientos israelíes, incluida la ciudad de Tel Aviv. Por primera vez en esta jornada de enfrentamientos, los misiles de la resistencia alcanzaron la ciudad ocupada de Al-Quds. Con ellos llegó la amenaza a la ocupación de que la resistencia tiene una alta capacidad para hacerles frente. La resistencia palestina asegura que está preparada para enfrentar todos los escenarios y ampliar la operación, y esto lo prueba el lanzamiento de los misiles a la ciudad de Al-Quds. El ocupante debe de entender que la resistencia tiene preparada varias respuestas y sorprenderá al enemigo si continúa con su agresión. Lamentablemente, la situación humanitaria se está deteriorando con rapidez como resultado del cierre continuado de los cruces fronterizos. Las condiciones son catastróficas y amenazan con colapsar en todos los niveles debido al bloqueo israelí. La Franja de Gaza lleva en un bloqueo continuo desde hace más de 17 años y ha enfrentado varias guerras. La última de ellas es este enfrentamiento, el cual tiene como objetivo destrozar las infraestructuras internas y viviendas civiles, además de matar niños y mujeres. En esta jornada también se ha impedido la entrada de suministros médicos, combustible. Gaza necesita una intervención humanitaria por parte del Comité Internacional para salvar a la población. La mentalidad sanguinaria del gabinete fascista no tiene fin con su política de asesinatos. El último de ellos fue el martirio de Iyad al-Hassani, responsable del archivo de operaciones y jefe del Consejo Militar, quien iba a sustituir a Jalil al-Bahtini, asesinado el primer día de enfrentamiento. Después de todos los intentos fallidos de llegar a un alto al fuego entre la resistencia palestina y el gabinete fascista israelí, la ocupación vuelve a practicar la política de asesinar a nuevos altos cargos de la yihad islámica. Ante estos crímenes, la resistencia asegura no quedarse cruzada de brazos y vengar la sangre de los líderes. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. De nuevo nos vamos a Franja de Gaza y está al pie del cañón como durante todos estos días y siempre que se requiere de ella nuestra querida compañera Uday Ghazi, nuestra corresponsal allí, en el lugar de los acontecimientos, allí en Franja de Gaza. Uda, una vez más te saludamos y me gustaría en primer lugar, Uda, destacar la labor de los medios de comunicación en el marco de este cruento conflicto que bien sabemos va por 5 días realmente intensos. Más específicamente quisiéramos conocer de tu labor en particular
imaginar. ¿Qué experiencia o experiencias te gustaría contarnos, por muy fuertes que puedan ser, que nos permitan conocer aún más la realidad de lo que allí se está viviendo en tu propia voz, que está allí donde se están ejecutando estos abusos criminales de parte de la ocupación israelí? Ahora con mayor intensidad. Y por otra parte, Uda, consultarte sobre esa misión, no solamente de ahora, sino esa misión permanente de tener que desmontar de manera sistemática las mentiras de Occidente sobre esta temática en particular y en acontecimientos de esta magnitud. Cuéntanos un poco, bienvenida. Bueno, lo más chocante en este enfrentamiento y en todos esos enfrentamientos que el ejército de la ocupación ha tenido aquí en la Franja de Gaza es cómo mata sin piedad y asesina a niños inocentes y mujeres que no tienen nada que ver con militares ni les perjudica de manera directa. Esto es lo más chocante que nos podemos ver, además de que la comunidad internacional calla ante estos crímenes. Nadie impide ni sanciona al régimen de la ocupación ante esos ataques que lleva desde la Franja de Gaza. No solo este ataque, la Franja de Gaza lleva viviendo varias guerras, 2008, 2012, 2014, 2021. Ya con esta podemos llamarla de una manera u otra guerra, no solo enfrentamiento civil. La Franja de Gaza desde 2008 ya ha vivido 5 guerras. La población está bastante cansada, pide un fin a este bloqueo, a este enfrentamiento con el ocupante israelí. Sin embargo, el régimen de la ocupación no acepta y sigue bombardeando y sigue matando a niños inocentes y a líderes de la resistencia palestina, pero la población gazatí afirma que la resistencia es la única capaz que podrá vengar y hacer frente a esta entidad sionista asesina de niños, de mujeres y de ancianos. Volviendo a las últimas noticias en esta jornada de enfrentamientos, hace aproximadamente una hora el ejército de la ocupación volvió a bombardear la comarca de Jan Yunes, dejando al menos 3 heridos que han sido trasladados al hospital central de Jan Yunes, al hospital Nasser, por lo que el ejército de la ocupación vuelve otra vez a bombardear y según estadísticas del Ministerio de Sanidad ahora hablamos de 33 mártires, entre ellos 6 pertenecientes a líderes de la yihad islámica. El último comunicado también afirmó que había más de 150 heridos, pero no podemos acreditar esta cifra, ya que por el tiempo y con los minutos pueden aumentar el número de heridos deliberadamente. Pero hablamos de alrededor de 150 heridos, varios de ellos en estado grave, que están ahora mismo en hospitales, y el sector de la sanidad es uno de los sectores que más está pasando por una situación difícil, ya que según un comunicado emitido por medios gubernamentales aquí en Gaza aseguró de que la central eléctrica podría parar en menos de 48 horas. Hablamos de 2 días. Si en 2 días el ejército de la ocupación no abre las fronteras fronterizas con la Franja de Gaza, especialmente la frontera de Karm Abu Salem, podría la Franja de Gaza estar sometida a una profunda crisis eléctrica, ya que podría la corriente eléctrica cortar en todas las viviendas, además en los hospitales. Y como he dicho anteriormente, el sector de la salud es el más perjudicado, ya que hay muchos equipos médicos que necesitan electricidad, por lo que los pacientes aquí de la Franja de Gaza, en especial los heridos que han caído en este enfrentamiento, serán los más perjudicados. Y también según un nuevo también comunicado emitido por medios gubernamentales aquí en Gaza, aseguró de que en este enfrentamiento 15 edificios han sido destruidos por el ejército de la ocupación, 51 viviendas han sido destruidas y más de 930 han sido deterioradas parcialmente y más de 100 ellas ahora son inhabitables, por lo que muchas familias de la Franja de Gaza han quedado sin hogar, algo imperdonable que la resistencia palestina asegura vengar esas atrocidades cometidas por el régimen israelí contra los habitantes y los civiles de la Franja de Gaza. Realmente cifras muy preocupantes y más que eso, lapidarias. Los medios gubernamentales de Gaza informan de 15 edificios totalmente destruidos, 51 viviendas también destruidas, 930 que han sufrido algún nivel de deterioro que seguramente será de también altísimo nivel. El comunicado emitido por parte de los servicios o del sector sanitario en Franja de Gaza habla de que el servicio eléctrico, si no se permite el ingreso pues de todo lo necesario para que pueda continuar
continuar el servicio eléctrico en funciones normales, pues pudiera tener un periodo de caducidad de menos de 48 horas. Y hace una hora el ejército de ocupación ha vuelto a bombardear zonas civiles de la Franja de Gaza, 3 heridos por ahora. Las estadísticas se sostienen en 33 mártires, estadísticas oficiales estamos hablando, y más de 150 heridos, lo que no ha sido todavía oficializado, la cifra de heridos en concreto. Uda, una gran inquietud dentro del mundo pensante, consciente, que aboga por la justicia, genera una mezcla de esperanza y preocupación, porque te planteo lo siguiente: ¿cómo cambiaría el tablero? ¿Cómo cambiaría el panorama si se materializa definitivamente el hecho de que el movimiento de resistencia Hamás entre en el conflicto con todo su poderío? Ni hablar de un reforzamiento aún mayor, de un respaldo aún mayor para la causa palestina, en este caso por parte de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. La preocupación es por las vidas en riesgo como consecuencia de una confrontación directa y sin cuartel, pero la esperanza está en que las fuerzas de la resistencia se fusionan aún más, con mucha más fuerza. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional, tanto la comprometida con la causa palestina como la que representa a los lacayos de Estados Unidos, si esto se llega a materializar así como te lo estoy describiendo? Uda, cuéntanos. Vale, el pasado viernes el Estados Unidos y en concreto la comunidad internacional intentaron presionar al régimen de la ocupación para parar este enfrentamiento con la Franja de Gaza. Sin embargo, la entidad sionista no aceptó esta propuesta y aseguró continuar el enfrentamiento con la Franja de Gaza hasta acabar con el grupo de la Yihad Islámica, por lo que un comunicado emitido por las facciones palestinas aseguraron que si el régimen de la ocupación no es él quien pare este enfrentamiento y no acepte las condiciones puestas por la resistencia palestina, seguirá este enfrentamiento. Hamás podría intervenir en las próximas horas, ya que, como hemos dicho anteriormente, dio un plazo a la ocupación de 24 horas y en estas 24 horas la ocupación no para este enfrentamiento, no para su política de asesinatos a los líderes de la resistencia, Hamás intervendría. Además, se habla de que por parte de la ocupación una marcha de banderas se llevará a cabo el 18 de este mes en las explanadas de la mezquita de Al-Aqsa, por lo que lo más probable es que este enfrentamiento continúe, ya que la resistencia palestina y el pueblo palestino aseguran que no permitirán a esta entidad sionista entrar en sus santidades sagradas y violarlas, por lo que este enfrentamiento podría continuar durante otra semana más. La población palestina, aparte del miedo que está viviendo, asegura que no le importa. En nuestra cobertura aquí, preguntando a la población de si prefieren que este enfrentamiento pare o no, aseguran que quieren que el enfrentamiento continúe hasta poner fin a las autoridades del régimen israelí y sobre todo a su invasión a las entidades sagradas. Claro, qué interesante esto que nos estás comentando. La entidad sionista, en palabras del propio primer ministro, no acepta parar los bombardeos. Hamás ya lo ha dicho, lo hemos conversado, podría intervenir en las próximas horas, lo que agudizaría aún más el conflicto. Se anuncia una marcha por parte de la población que obviamente defiende los intereses de la ocupación para el día 18 de este mes, una marcha que arribaría a la mezquita de Al-Aqsa, y obviamente la población palestina no está dispuesta a permitir el acceso de esta marcha, obviamente, a lo que es su mezquita, la mezquita de Al-Aqsa. La población palestina, muy importante esto y definitorio, pues en esa mezcla de miedo, pero también, vamos a llamarlo de esa manera, esperanza e indignación, quiere que la confrontación continúe si finalmente pues el régimen israelí desocupa, como es de esperarse y como es necesario, y como el mundo pensante, consciente y justo pide y exige, pues desocupe un territorio que no le pertenece, que es el territorio palestino. Bien, Uda, seguimos en contacto contigo. Qué bueno que nos has permitido una vez más estar contigo, nos hayas permitido pues obviamente ir un poquito más allá de lo que son las reseñas informativas que siempre obviamente nos das con tanta precisión, pero es importante conocer tu punto de vista, tú que estás allí en el lugar de los acontecimientos, ese sentir de las personas
y sobre todo ese qué pudiera venir si la situación sufre algún tipo de cambio significativo. Uda Egassi, nuestra corresponsal directamente desde Franja de Gaza, allí en el lugar de los acontecimientos. Seguiremos en contacto con ella. Muchísimas gracias, Uda. La ONU dice estar preocupada por la matanza de civiles en los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, mientras los palestinos lamentan que los medios occidentales ignoren el asesinato de civiles en los ataques del régimen de Tel Aviv. El estruendo de bombas israelíes cayendo durante día y noche, y los civiles que huyen en pánico para salvar su vida y la de sus seres queridos. Las madres tratan sin éxito de calmar a sus hijos, que a pesar de su edad se enfrentan al feroz rostro de la guerra, y los padres buscan alguna señal de vida en las casas destruidas por las bombas, o ayudan a trasladar a los heridos al hospital. Es la triste y horrible historia que viven día y noche los padres, las madres y los niños de Gaza durante las últimas jornadas. Y por la mañana, en lugar de estar jugando, los niños buscan entre los escombros, afligidos, lo que queda de sus pertenencias. Zain vino a buscar su alcancía, en la que guardaba dinero con la intención de comprar una bicicleta y una cama. El número de civiles asesinados durante las ofensivas israelíes es alarmante, según la ONU. En menos de un mes, en esta casa debían celebrar una boda, la boda de Dania, la hija de 19 años de la familia. Pero hoy, su padre lamenta la pérdida de su hija y el robo de los sueños de la familia bajo bombardeo israelí. Para su matrimonio, en lugar de un salón, ella preparó un chalet privado para que su matrimonio fuera especial. Ellos le robaron el sueño. Devastado por la muerte de su prometida, Mohammed pregunta por qué culpa el régimen de Israel mató a Dania. Es mi culpa que mi prometida haya sido asesinada. Somos civiles. ¿Dónde están los derechos humanos que conocemos desde jóvenes? Pero si esto hubiera ocurrido en un país extranjero, habría habido un gran alboroto. Los palestinos lamentan que los medios occidentales tratan de limpiar la imagen de Israel al hacer énfasis en la matanza de líderes de la resistencia palestina y olvidar la muerte de niños. Niños que tienen rostros y nombres propios. Pahit Jodadadi, Hispan TV Noticias. Siguen las agresiones israelíes a la Franja de Gaza. En represalia, la resistencia palestina mantiene el lanzamiento de misiles desde Gaza hacia los asentamientos israelíes aledaños. La resistencia palestina ha publicado videos de sus cohetes mientras son lanzados hacia los territorios ocupados. En el cuarto día de enfrentamientos, las ciudades en territorios ocupados cercanas a la frontera con Gaza fueron objeto de nuevos ataques. Las sirenas sonaron en diferentes partes de los territorios ocupados y llamaron a los israelíes a permanecer cerca de refugios ante el posible aumento de contundentes respuestas palestinas contra la ocupación israelí. El ejército sionista dijo que se habían disparado 2 cohetes hacia el área de Al-Quds, pero no confirmó si fueron interceptados. Siguen las reacciones de los países latinoamericanos en rechazo al brutal ataque israelí contra áreas residenciales y el asesinato de palestinos inocentes en la Franja de Gaza. ALBA TCP ha condenado de manera rotunda la operación sionista contra el pueblo palestino. Asimismo, insiste en la paz y el necesario respeto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Cuba ha hecho lo mismo. El canciller Bruno Rodríguez ha expresado su más enérgica condena. Agrega que esa acción criminal pone en peligro la estabilidad y la paz en Asia Occidental. Además, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, aseguró que la continua escalada de las hostilidades en Gaza solo profundiza el sufrimiento de los civiles.
Continúan las protestas en Francia contra la reforma de pensiones que impulsa el gobierno del presidente Emmanuel Macron. En la ciudad norteña de Dunkerque, la policía detuvo a manifestantes que protestaban durante la visita del mandatario galo. Decenas de personas se reunieron en la ciudad bajo la lluvia pese a la presencia de cientos de agentes para protestar contra la visita del presidente. Criticaron la precaria situación laboral y el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años prevista en la reforma. También se reportaron protestas en la isla de Reunión durante la visita de la primera ministra Elizabeth Borne. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro recibió al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez Gómez. La visita tuvo lugar en el Palacio de Miraflores en la ciudad capital, en Caracas. Ambas partes ratificaron las buenas relaciones en común tras la llegada de Gustavo Petro al poder en Colombia. Además, resaltaron la persistencia de la diplomacia bolivariana de paz promovida por el jefe de Estado venezolano. Nicolás Maduro enfatizó la importancia de aumentar la cooperación con la nación vecina en materia de seguridad y paz para los dos pueblos. El mandatario bolivariano además insistió en que Venezuela y Colombia seguirán fortaleciendo las relaciones bilaterales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, insiste en la colaboración con el Congreso para aprobar su agenda de gobierno. El mandatario sostuvo que es el Ejecutivo el que necesita los votos de los congresistas. Afirmó que dialogará con los legisladores para conseguir el respaldo a sus programas. Sin una base parlamentaria claramente consolidada en el Congreso, el gobierno de Lula ha enfrentado dificultades para aprobar importantes proyectos. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto legislativo que suspendió parte de los decretos emitidos o propuestos por Lula da Silva que regulan el nuevo marco de saneamiento básico. Los cancilleres de Irán y de Arabia Saudí revisaron el estado de los acuerdos conjuntos entre ambos países en medio de la reanudación de las relaciones bilaterales. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian, en una conversación telefónica con su homólogo saudí Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que Teherán ha tomado las medidas necesarias para la apertura oficial de su representación política y consular en Arabia Saudí. A su vez, bin Farhan, al enfatizar la visión positiva de Riyadh sobre el futuro de las relaciones entre ambos países, declaró que se han registrado buenos pasos en los últimos 2 meses. Agregó que la adhesión de ambos países a los acuerdos realizados muestra una determinación al respecto. El líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, ha reiterado las críticas hacia el régimen de Israel por las agresiones contra la Franja de Gaza. Seyed Hassan Nasrallah asegura que el primer ministro israelí pretende salvarse a sí mismo de la crisis interna. Israel es culpable de los crímenes que se registran en Gaza. Así lo dijo Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah. Durante su discurso señaló que Tel Aviv es el incitador del actual conflicto que ha dejado decenas de indefensos palestinos muertos por los ataques indiscriminados. Fue Netanyahu quien inició la agresión actual contra la Franja de Gaza al asesinar a nuestros hermanos en las brigadas Al-Quds y matar a mujeres y niños. El silencio del mundo hacia los crímenes del régimen sionista es lamentable. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos evitó que Israel fuera condenado por matar a mujeres y niños. El titular de Hezbollah aseguró que Netanyahu busca, a través de la agresión, salvarse a sí mismo de la crisis interna que vive y generar una sedición entre las fuerzas de resistencia. Sin embargo, manifestó que fracasaron sus planes gracias a la notable cooperación política y militar entre las facciones de resistencia. El motivo de la agresión de Netanyahu es claro. Primero, escapar de la crisis interna. Segundo, abordar la fragmentación en la coalición del gabinete. Y tercero, mejorar la situación política y electoral. Los cálculos de Netanyahu fallaron. Su intención era atacar a la yihad islámica y dividir a los grupos palestinos. Sin embargo, la batalla fue manejada por la resistencia con firmeza y previsión. Así que el enemigo no pudo lograr sus objetivos. La resistencia palestina tiene mucho poder para reparar rápidamente su infraestructura y seguramente la sangre
de los líderes mártires dará más poder a la resistencia. En otra parte de sus declaraciones, Nasrallah abordó la normalización de lazos con Siria por parte de otros estados árabes, hecho que consideró una medida positiva para toda la región y pidió al gobierno libanés seguir el mismo camino con Damasco. Durante años, Siria resistió poderosamente y no cambió su postura ni su eje. El regreso de Siria a la Liga Árabe y la invitación al presidente Bashar al-Assad a la cumbre árabe es una señal importante. La visita del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi a Siria muestra las relaciones estratégicas entre Irán y Siria en diferentes niveles. Hoy, el tema de Siria se discute fuertemente en las elecciones turcas. La situación en Siria mejora y los tiempos difíciles que han pasado no volverán. Se espera que las relaciones entre Beirut y Damasco vuelvan a la normalidad. Para concluir, el líder de Hezbollah denunció el robo del gas y petróleo de Siria por parte de Estados Unidos con total impunidad e insistió en la necesidad de eliminar las sanciones y la ley César contra Damasco. Asimismo, pidió resolver el tema de los refugiados sirios a través de la diplomacia. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Hayam Chokri, Hispan TV Noticias. En Brasil, un grupo de buzos, biólogos, también costureras, sacan y reciclan redes de pesca de 300 metros cuadrados de lo profundo del mar. Llevar las redes a la superficie tardó días debido a la poca visibilidad y a la intensidad de las corrientes marinas. Luego de ellos las transforman en bolsas y en otros objetos útiles. Son solo algunas de las muchas redes de pesca que están atrapadas y olvidadas en el mar de Río de Janeiro, amenazando la vida marina. El esfuerzo de este grupo, que contribuye a reducir la contaminación plástica en los océanos, genera trabajo para decenas de artesanos y varias familias de pescadores. Ahora lo preocupante es que biólogos marinos pronostican que para el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces. ¿Qué tal? Y estos son los hechos más destacados en todo nuestro mundo. Nosotros vamos a estar muy atentos y muy pendientes con todo lo que se genere en Franja de Gaza y por supuesto en todo nuestro planeta. En breve venimos con más noticias y aquí vamos a estar esperándoles. No nos fallen.